Ok, bien, hermanos, vamos a comenzar. Esta es nuestra segunda sesión sobre las 4 reglas de comunicación. Si puede acompañarme, por favor, a su Biblia, vamos a Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32. Vamos a cubrir la otra mitad, si es posible. Efesios 4, 25 al 32. Voy a comenzar a leer. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Estos son los versículos que vamos a estar, hermanos, en esta tarde. Déjeme nada más recordar unos detalles importantes, ¿ok? Nada más quiero recordarle, este estudio que estamos viendo es un estudio que viene de mi clase de consejería. El doctor Jim Newcomer es quien me está dando esta clase. Y también viene mucho de este material, viene de la iglesia Faith en Lafayette, Indiana. Ahí está la página de internet, si usted quiere. Hablábamos, hermanos, en la primera clase. Esto es lo que significa comunicación efectiva. Esto es lo que es comunicación efectiva. Hermanos, es el proceso de compartir información con otra persona de tal manera que el mensaje del remitente sea entendido como él quiso. A menos que el remitente y el receptor hayan llegado a un significado común, no se ha comunicado de manera efectiva. ¿Ok? Esto es lo que queremos llegar a tener, una comunicación efectiva. Ahora, este es el versículo. Es un versículo muy apropiado para ver el poder de la comunicación, especialmente la primera parte, ¿verdad? Es el que tratamos de memorizar. Por cuestión de tiempo, hermanos, quiero aprovechar porque voy a tratar versículos largos. Nada más quiero que lo repitamos 2 veces, si es posible, ahí usted en su casa. Dice ahí, dice este pasaje, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18, 21. Una vez más. Y quiero especialmente poner énfasis en la primera parte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Y bueno, este es el versículo que habla sobre lo poderoso que es la comunicación. Eso es lo que se refiere a la palabra lengua, el asunto de la conversación, de las palabras. Ahora, el bosquejo, hermanos, donde estamos, del pasaje de Efesios 4, 25 al 32, son las 4 reglas de comunicación, ¿ok? Entonces vamos a hacer rapidito un pequeño examen. A ver, no sé. A ver, bueno, vamos a hacer un examen sencillo. ¿Cuál es la primera regla? ¿Alguien ahí A ver, pastor, si usted los ve a todos, yo no los veo a todos, pero si usted lo ve, ayúdeme. La primera regla de comunicación. A ver, hermana, a ver, hermana. Hablar con la verdad. ¿Ok? Honestidad. Ok, bien, ese es el pasaje, pero los otros lo dijimos de otra manera. ¿Cómo fue la manera que lo dijimos? Hermana María Jesús, es la que estoy viendo, no sé si hay alguien más. Hermana María Jesús. Sea honesto. Exactamente, lo dijimos así, ¿verdad? Está bien, hermana Yossi, como usted lo dijo, pero la primera regla, como lo manejamos, es sea honesto, ¿verdad? Porque esa es la idea de hablar verdad. Hablar verdad no nada más tiene que ver con las palabras, sino también tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Y tenemos que ser honestos, ¿ok? ¿Cuál es la segunda? A ver, ayúdenme ahí. ¿Alguien más? Segunda. Es que no los veo a todos. Hermano Ortega, hermana Rosaibel. La actitud. Pues la segunda regla. Cosa, Hermana Rosaibel. Que sea suave para decirlo. No.
A ver, hermana Rosaibet. Manténgase al día. Exacto, manténgase al día, manténgase al día. Y es donde hablábamos sobre el enojo, ¿ok? Entonces, bien, estas son las dos primeras reglas que vimos. La primera regla, versículo 25, sea honesto, ¿ok? Y recuerde que en esta regla vimos lo que el hermano Priolo le llama el PAI de la comunicación. Hermanos, para la comunicación tiene 3 elementos esenciales, ¿ok? El primero es, no hay comunicación sin palabras. Hermanos, para que haya comunicación debe haber palabras. Hermanos, no existe comunicación de leer mentes. Tiene que haber palabras. El otro elemento esencial del PAI de la comunicación es tono de voz. Tono de voz, ¿ok? Debemos tener un tono apropiado. Y el tercero es el lenguaje corporal, manejar un lenguaje corporal correcto. ¿Se acuerda? Esto es el PAI de la comunicación. En el de manténgase al día, ¿verdad? Manténgase al día. Estamos hablando que Dios, especialmente en el versículo 26, nos habló la manera apropiada de usar el enojo. Recuerda que usamos la figura del volcán. Déjame ver si ahorita puedo ir rápido a la figura del volcán. Esta es una que quiero que usted recuerde mucho, que si usted puede atesorarla, grabarla. Esta ilustración es una excelente ilustración, ¿verdad? El asunto de la ira. La primera flecha es el problema, ¿verdad? Cuando surge un problema, y esa es una palabra que utiliza el texto bíblico, una provocación. Cuando surge un problema, ira va a surgir, ¿verdad? Es la forma en que respondemos. Ahora, la ira es como una fuerza, como un poder, y esta ilustración pone las dos formas negativas. Una forma negativa es explotar, ¿ok? Cuando viene un problema y explotamos en palabras, en actitudes. O la otra forma negativa es guardar, enojar, ¿verdad? Y en inglés se utiliza blab up y clam up. Entonces, estas son las dos formas negativas. ¿Cuál es la forma positiva o cuál es la forma correcta? Bueno, Dios dijo, enójense y no pequen. Y la única manera de hacer eso es atacando el problema. Es lo que el Señor nos quiso dar. Entonces, cuando nos mantenemos al día, hermanos, tratamos de usar la fuerza y el poder que el enojo produce para resolver los conflictos. Hermano, no hay una fuerza más natural y más poderosa que tenemos para arreglar los conflictos que el enojo, o que la palabra ira, la ira. Entonces, esto es ahí donde nos quedamos. Entonces, aquí es donde nos quedamos la vez pasada. Ahora vamos a avanzar en la tercera regla de comunicación. ¿Ok? ¿Sí está listo? A ver, ¿sí está listo para la tercera regla de comunicación? Ok. Bien, la tercera regla de comunicación es ataque el problema, no la persona. Ataque el problema, no la persona. Ok, vamos ahí. Versículo. Hermanos, me estoy saltando un versículo, no porque soy un hereje y no porque... Lo que pasa es que el pasaje de robar no realmente es parte de las reglas de comunicación. Entonces, no estoy diciendo que no es importante el pasaje, es muy importante, pero si no, no voy a acabar con el pasaje. Entonces, versículo 28 no lo vamos a ver en esta ocasión, probablemente en otra ocasión. Versículo 29 es donde nuestro versículo. Ataca el problema, no la persona. Dice el versículo 29 en nuestras Biblias, ¿verdad? En este versículo hay dos lados del mandato, ¿ok? Dice el versículo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ese es el primer lado. Sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, podríamos leer, ninguna palabra corrompida salga, sino la palabra que sea buena, esa salga para la necesaria edificación. Ahora, este versículo 29, hermanos, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de que nuestras palabras edifiquen? Bueno, dice aquí, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, el propósito de usar la comunicación correcta
es dar gracia a los oyentes. Ahora, hermanos, este versículo, bueno, el versículo 30, tiene una advertencia muy interesante. Dice la advertencia, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esa es una advertencia, hermanos, en el asunto de la comunicación que necesitamos considerar muy seriamente. ¿Ok? Entonces, estamos en este versículo. Dice, el versículo 29 se ha traducido de varias maneras. Por ejemplo, Nueva Versión Internacional lo traduce, eviten toda conversación obscena. La otra versión, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. La instrucción, hermanos, literalmente se podría leer, no dejen salir. Ese es el mandato. Cuando dice ninguna palabra corrompida salga, el mandato es no dejen salir. No dejen salir. Ahora, nosotros usamos, hermanos, muchas veces esa expresión o nosotros usamos ese asunto de es que se me salió. Como si nosotros no tuviéramos control. Y lo que va a decir aquí este pasaje es que nosotros tenemos control para saber qué dejar y qué no dejar salir. Y este es el asunto aquí. Entonces, el mandato aquí es no dejar salir. Ok, ahora aquí, miren interesante, esa palabra dejar salir se utiliza en contextos de comunicación. Por ejemplo, Mateo 15:11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Misma palabra que Efesios. Mateo 15:18, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale y esto contamina al hombre. Marcos 7:15, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Está hablando espiritualmente y en el asunto de actitud. No está hablando de virus y bacterias, ¿verdad? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Es la misma palabra que utiliza aquí. Entonces, esto es, de nuevo, el mandato es muy interesante. No dejar salir. Ahora, la descripción que tenemos, ¿qué no debemos dejar salir? Ninguna palabra corrompida. El adjetivo es un adjetivo difícil. Se dio cuenta que en una traducción lo puso como obsceno, otro como otro tipo de palabra. El adjetivo corrompida, corrupto, tiene la idea de algo descompuesto, hermanos. Algo podrido, algo que se echó a perder. ¿Ok? Esta palabra aparece 8 veces en el Nuevo Testamento. 6 de las veces aparecen los evangelios hablando de los malos frutos de un árbol. ¿Se acuerdan? Muchas veces el Señor Jesucristo dijo, un árbol bueno no puede dar malos frutos, un árbol malo no puede dar malos frutos, ¿verdad? Y esa palabra se utiliza, ¿verdad? Malos es la palabra corrompido. Mire, ¿por qué no vamos rápido a Mateo 7:17? Nada más para ver este ejemplo. Mateo 7:17. Dice el pasaje, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y la idea de frutos corrompidos, frutos descompuestos, frutos podridos. Y una vez, en Mateo 13:48 habla de peces malos. Mire lo que dice Mateo 13:48. Dice, y una vez, asimismo, el reino de los cielos, voy a leer del pasaje, es semejante a una red que es echada en el mar, recoge toda clase de peces. Y una vez llena, la sacan de la orilla y sentados recogen los buenos en cestas y los corrompidos echan fuera, ¿verdad? Es la idea de algo de los que no sirven, ¿ok? Entonces, esa es la idea de la palabra, no es muy usada en el Nuevo Testamento. Entonces, ahora, la frase también podría leerse cada palabra corrompida o cada conversación corrompida. En el idioma griego a veces hay unas formas de referirse a algo completo o a cada parte, ¿verdad? Y aquí está tratando de enfatizar eso, no nada más el contenido, sino aún el acto. Entonces, por eso es no dejar salir ninguna palabra o en cada palabra que hablamos,
no dejar salir palabras corrompidas, no tener conversaciones corrompidas. ¿Ok? Y esta es la razón porque Reina Valera tradujo ninguna, tratando de enfatizar el tipo de palabras o de conversaciones que no debemos tener. Ahora, se puede entender más ese asunto de palabras corrompidas al analizar la forma positiva del mandamiento. Noten aquí, la forma positiva, hermanos, el versículo 29, regrese ahí su Biblia, Efesios 4:29, es un versículo difícil de traducir. Yo estaba viendo que las diferentes traducciones tienen un reto, ¿ok? Entonces, es difícil que una sola oración pueda captar todo el sentido. Entonces, déjame desmenuzar este versículo. Primero, el primer detalle, se puede leer así, ¿ok? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o no dejen salir ninguna conversación corrupta, podrida. De lo contrario, esta es la parte positiva, de lo contrario, si alguna se implica palabra es buena o útil. Hermanos, la forma condicional, aquí hay una condición que no se ve en el español, pero sí existe en el griego. La forma condicional de la oración requiere entonces evaluación en lo que se dirá, ya que no todo lo que sale de nuestra boca es bueno. Por eso podemos leer, de lo contrario, si alguna palabra es buena o útil, esa es la que tenemos que hablar. Y para saber si es buena o útil, tenemos que analizarla. ¿Ok? Ahora, el sentido de la palabra buena o bueno tiene la idea de tener cualidades deseables o positivas, especialmente las adecuadas para una cosa especificada. Mire el versículo 28, el versículo 28 que habla de la persona que hurta. Mire lo que dicen nuestras Biblias. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Hermanos, cuando hablamos de alguien que robó y que se está recuperando de ese pecado, está trabajando, cuando hablamos de algo bueno, no estamos diciendo hablando de un bueno en el sentido moral, ¿no? De que no se dedica a narcotraficante o que no se dedica a otro. No, estamos hablando de algo que es útil, algo que le trae remuneración, algo que es bueno para una cosa. Ese es el sentido. Y ese es el sentido que aparece aquí, sino la palabra que sea buena. La palabra, y por eso yo prefiero traducirlo o entender que usted la entienda como la palabra útil. ¿Ok? En Mateo, fíjese, en Mateo 12:35, en Mateo 12:35, este es un pasaje, cuando pongo FF, significa en adelante, hermanos. 12:35 en adelante. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mire lo que dice el pasaje. Mas yo os digo, mire el pasaje de Mateo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Muy interesante que el adjetivo bueno está siendo usado en este asunto de la conversación. Y luego vamos a ver una aplicación muy importante aquí. Lucas 10:42 dice aquí, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Usted conoce la historia de Marta y María. Cuando se usa el adjetivo bueno, no se utiliza de que María, Marta estaba pecando, ¿se acuerda? El Señor Jesucristo no reprende a Marta porque está chambeando, ¿verdad? Están haciendo responsabilidades diferentes, pero lo que sí está reconociendo es esto, que María ha escogido la parte útil, ¿ok? La parte útil, la parte ¿verdad? Que es provechosa, ¿ok? Ese es el punto aquí del adjetivo. Entonces, esa es la forma. Ahora, segundo criterio, segundo aspecto en esa palabra o en esa oración difícil de traducir. El criterio de saber si es útil o no es la edificación. Leemos, de lo contrario, si alguna palabra es útil
para edificación. Ese es el criterio. El criterio es que la palabra debe ser para edificación. La palabra edificación tiene un sentido metafórico de que alguien está construyendo algo que no está completo. La utilizamos para nosotros muchas veces viene la mente construir una casa, construir un proyecto, algo, ¿verdad? Ese es el sentido que se usaba en aquellos tiempos. Ahora, note aquí, porque esta palabra juega un papel importante en este capítulo donde la conversación. Mire el versículo 12, 4:12. Regrese a su Biblia, Efesios 4:12. Dice Efesios 4:12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo que va a decir este versículo es que los pastores y maestros entrenan a los miembros de la iglesia para que todos los miembros de la iglesia podamos construir, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Básicamente, cada persona edifica la iglesia. Nos estamos edificando a nosotros mismos. En el versículo 29, el versículo 29, no, perdón, no era el 29, era el versículo 16, yo me equivoqué ahí. El versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose, misma palabra, edificándose en amor. Lo que va a decir Efesios 4:16, perdóneme, ahí si usted está tomando notas, es Efesios 4:16. Se especifica que todos, dice, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro aporta algo. Entonces, cuando hablamos de palabras que edifican, estamos hablando de palabras que construyen, hermanos, que levantan, hermanos, que arreglan, no que destruyen. ¿Ok? Ahora, ese es el tercer aspecto en esta frase. La edificación aquí es de lo contrario. Si alguna palabra, ¿verdad?, es útil para edificación, y aquí la edificación se describe como edificación de qué? Edificación de la necesidad o de lo que es necesario. Esta palabra necesidad, ¿ok? Esta palabra necesidad describe el propósito de la edificación y el requisito de usar las palabras correctas. Mire cómo lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Mire cómo lo traduce. Sino solo la que sea buena para edificación, mire, según la necesidad del momento. Eso es, por ejemplo, en nuestras Biblias, nada más lo traduce para la necesaria edificación. Pero realmente lo que está hablando de esa necesaria edificación, está hablando de la edificación que el momento requiere. La edificación, ¿verdad?, de la necesidad que surge. Entonces, cuando estamos hablando de comunicación, hermanos, esto, para los que conocen inglés, esta es la forma en que la Biblia ESV lo está traduciendo, ¿verdad? Es muy parecido, pero únicamente tales que son buenas para edificar. Y luego aquí la frase, ¿cómo encaje en la ocasión? ¿Verdad? Como cumpla la ocasión. Entonces, hermanos, de aquí es algo muy interesante. En resumen, esta parte positiva del mandato, la parte negativa es no dejes salir las palabras, no dejes las conversaciones corrompidas. No permitas, no tengas ese tipo de conversación. Sino, mire aquí, de lo contrario, si alguna palabra es útil para la edificación que es necesaria, este sería el mandato. Déjala salir de tu boca. ¿Ok? Si hay algo que es bueno para edificar y para ayudar en el momento, en la necesidad, déjala salir de tu boca. Hermanos, y eso me hizo pensar, no escribí, pero hay una aplicación muy importante. Cuando hablamos de conversación, hay veces que cuando surge un problema, en el instante del problema, a veces no va a ser el momento apropiado de arreglarlo. ¿Verdad? Cuando dos personas están rojitas y levantadas de ánimo, a ver, déjame ver su rostro.
Cuando dos personas, muchas veces ese no es el momento apropiado. ¿Ok? Y por eso estamos tratando de ver qué puede ser una respuesta a este mandato. ¿Ok? Ahora, esta es la razón, hermanos, perdón que tardé tanto explicando, pero esta es la razón. Lo que el versículo está diciendo es la razón que podemos decir con confianza que al surgir un problema, atacamos al problema. Porque el problema es la ¿qué? Es la necesidad. Se está avestando la necesidad y no la persona. ¿Ok? Por lo que está diciendo ese versículo, debemos estar convencidos. Atacamos al problema, no atacamos a la persona. Porque necesitamos dejar salir las palabras que ayuden, que edifiquen para el momento, ¿verdad? Para la necesidad que está surgiendo. Entonces, con confianza podemos decir, ataque el problema, no a la persona. ¿Ok? Ahora, el versículo tiene una oración que refuerza el propósito. Mire cómo lo traduce. A fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Por qué debemos, hermanos, tener una buena conversación? ¿Por qué debemos atacar el problema y no las personas? ¿Para qué? ¿Por qué debemos escoger las palabras y dejarse salir esas palabras adecuadas y útiles? Para esto, para que resulte de estímulo. Otra traducción, para que sean de bendición para quienes escuchan, para que impartan gracia a los que las escuchen. Hermanos, hay un pasaje paralelo en esto, Colosenses 4:6. Dice Colosenses 4:6. Colosenses es una carta muy paralela a Efesios. Y dice, hay muchas cosas que comparten y una es esta, también el asunto de la conversación. Dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, déjeme por un minutito. Aquí el pasaje está diciendo, vuestras palabras con gracia. Ahora, Pablo inmediatamente está tratando de dar una ilustración para que entendamos qué es eso. ¿Qué es eso de palabras con gracia? Bueno, está usando la figura de sazonadas con sal. Hermanos, dice este comentarista, todos los hablantes del griego habrían entendido esta frase, sazonada con sal. Significa un discurso atractivo, no insípido, probablemente implicando que incluía ingenio, así como declaraciones sobrias. ¿Ok? Entonces, dice Pablo, sus palabras siempre con gracia. Hermanos, no duras, no insípidas, no tajantes, con gracia. Esto significa impartir gracia a los oyentes. ¿Ok? Eclesiastés 10:2, hermanos, dice, las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. ¿Ok? Muy importante. Por lo tanto, podemos decir que las palabras útiles animan, corrigen y edifican a los que las escuchan. Hermanos, por eso tenemos que atacar el problema, no las personas. Ahora, mira, note aquí la advertencia de este pasaje. Hermanos, este pasaje tiene esta advertencia. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La idea de contristar es causar tristeza, dolor, sufrimiento. Es una palabra común del Nuevo Testamento. Osborne, un comentarista, cree que Pablo está haciendo aquí un eco de Isaías 63, 9 y 10. Otros comentaristas creen que es otra referencia a Salmo 78, 40. Mire estas referencias del Antiguo Testamento. Lo voy a leer en esta traducción. Cuando ellos sufrían, está hablando de la experiencia de Israel en el desierto, hermanos. Muy probablemente lo que nosotros leemos en el libro de Números, en el libro de Éxodo. Levítico, pues, es de instrucciones. Lo que está pasando entre Éxodo y Números. Dice, cuando ellos sufrían, él también sufrió. Y él personalmente, en su amor y su misericordia, los redimió. Los levantó y los tomó en brazos a lo largo de los años. Note,
pero ellos se rebelaron contra él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Hermanos, ¿se acuerda usted cuando usted va al libro de Éxodo, especialmente inmediatamente después de la salida de Egipto, una palabra que se repite en varias escenas es la palabra murmuración? En el libro de Números también va a haber muchas veces esa palabra, murmuración. Ahora, se da cuenta que las veces que el pueblo de Israel nunca murmuró directamente contra Dios, ¿o sí? Bueno, estoy usando una palabra de nunca, no. Pero no murmuraban, no levantaban las manos y decían, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Se acuerda contra quién murmuraban? Contra Moisés. Sí, exactamente, contra Moisés. Y lo que se va a notar en el libro de Números es que cuando murmuraban contra Moisés, adivine que es muy interesante ver cuando dice, y murmuraron contra Moisés, y luego va a decir los siguientes versículos, y se enojó Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Que murmuran contra Moisés y dice que se enoja Dios. ¿Ok? Esto es probablemente lo que está tratando de decir Pablo, ¿verdad? En el asunto de que hay las conversaciones, no, hermanos, las cosas que decimos no son cosas que nadie escucha, que a veces pensamos, o no sé si decir pensamos o no pensamos, que lo que decimos no importa. Pero por este pasaje vemos que sí es importante. Y luego mire la acción de Dios. Entristecieron a su Espíritu Santo. Así que él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Esto es lo que dice Isaías. Mire el pasaje de Salmos. Oh, cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y entristecieron su corazón en esa tierra seca y baldía. Una y otra vez pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Está hablando de la misma escena histórica, hermanos. Mira lo que dice, entristecieron su corazón. Entonces, este eco quiere notar el efecto que causa en Dios mismo. Hermanos, note esto. Cuando los creyentes se atacan unos a otros con palabras ofensivas. Hermanos, cuando un hijo de Dios está hablando contra alguien, otro hijo de Dios con palabras ofensivas, hermanos, eso es serio para Dios, le causa tristeza, le causa dolor. Hermanos, esto es consistente con lo que el Señor Jesucristo dijo en los evangelios, ¿ok? Y vamos a ver ese pasaje en un momento. Hermanos, la mención del sello del Espíritu, miren lo que dice aquí, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese sello tiene que ver con una marca de propiedad, ¿verdad? Pablo está diciendo, el Espíritu Santo es el sello. Esa es hermanos, el Espíritu Santo que habita en nosotros es la marca de propiedad de que somos de Dios. Pablo probablemente quiere enfatizar que al hacer el mal uso de las palabras, dañamos la propiedad de Dios. Hermanos, ¿qué podemos esperar de aquellos que hablen mal de los hijos de Dios? Vaya conmigo a Mateo 5:22, por favor. Mateo 5:22. Quiero leérselo yo en otra traducción, pero usted vaya a Mateo 5:22. Este es un pasaje que usted conoce, pero quiero leerlo en otro. Dice, desde el versículo 21 voy a leer. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Recuerda que en aquellos tiempos había como un consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. ¿Ok? Hermanos, en este pasaje, ¿qué tan serio son las palabras y las conversaciones para el Señor? ¿Qué tan serios son? Y hermanos, me hizo pensar a qué tan serio a veces pensamos de las cosas que hablamos.
la verdad, creo que no hemos pensado con la seriedad que debemos el asunto de nuestras palabras. Y esto es muy importante, hermanos, porque estamos en este contexto de la familia cristiana. Una de las necesidades urgentes de la familia es tener una buena comunicación. Una buena comunicación. Entonces, déjame darle esta ilustración. Esta es una ilustración que la Biblia también provee. Mire lo que dice Santiago. Lo voy a leer, no vamos a abundar mucho. Dice, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo que hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, y puedo explicarle después, no ahora, es esa frase, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hermanos, yo creo que por eso el mandato en este versículo es: no las dejes salir. No dejes salir las palabras corrompidas. Si hay algo bueno en lo que vas a decir, si hay algo útil en lo que vas a decir, si hay algo bueno que va a arreglar el problema, y no va a atacar a la persona, entonces dilo. Dilo. Esto es algo muy, muy importante. Entonces, tercera regla de comunicación: ataque el problema, no la persona. Ataque el problema, no la persona. Ok. Cuarta regla de comunicación. Creo que vamos bien en tiempo. Actúe, no reaccione. Actúe, no reaccione. Mire el versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Actúe, no reaccione. ¿Qué queremos decir? En este pasaje se describen varios vicios. Algunos le llaman vicios y por eso reacciones. El pastor Steve Beers señala que después de la caída, el hombre y la mujer siempre tienen la tendencia de defenderse de las cosas incorrectas que hacen o les hacen. Todos reaccionamos y casi siempre nuestras reacciones muestran el tesoro de nuestro corazón. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, la manera en que reaccionamos, no sé si yo me acuerdo, hermanos, aquí va a aparecer testimonio, pero cuando yo vine al instituto, hermanos, en mi casa yo creo que no tenía tengo 2 hermanos más chicos que yo, pero creo que no tenía tantos problemas con ellos. Por lo menos no era que nos estábamos pegando. No, nos llevábamos bien, ¿no? De más chicos sí yo era un patán, pero ya crecí y me aliviané. Entonces, cuando yo vine al instituto, hermano, yo pensaba que era un pan del cielo, que pura paz, pura serenidad, puro amor. Pero cuando entras a vivir con 6 personas de sangre no livianita, de una sangre rasposa, uy, hermanos. Y muchas veces yo me decía, ay, ¿de dónde salieron esas palabras? Ay, ¿de dónde salieron esas actitudes? ¿No le ha pasado que, ay, ¿de dónde salió eso? Hermanos, no es de dónde salió, eso ya estaba aquí. Solamente, ¿verdad? Se manejaron o se pusieron las circunstancias y salió lo que ya estaba ahí. Este es el punto aquí en estos versículos, ¿verdad? Cuando está hablando de quítese de vosotros, quítese de lo que ya está ahí, hermanos. Ahora, note aquí, quítese de vosotros, dice aquí, toda, bueno, primero, ¿qué significa ser quitado? Bueno, llegar a ser terminado, acabado, sacado, a veces incluso esta palabra se utiliza matado, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura.
¿A qué se refiere con amargura? Un estado agudo e intenso de resentimiento u odio. Quítese de vosotros ese, ¿verdad? Resentimiento u odio. Quítese de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros toda ira. Mira, hermanos, ¿se acuerda que le dije que estas palabras que van a aparecer aquí son las que justifican las maneras incorrectas que usamos la ira? Esta primera palabra, ira, es la palabra griega thumos. Habla de un estado de ira intensa con la implicación de arrebatos apasionados. Esto es lo que, hermanos, esto es lo que hablamos de explotar. Hermanos, esto es una reacción. Quítese de vosotros este tipo de reacciones, este tipo de ira. Quítese de vosotros todo enojo. Este es diferente, este es el otro, uno es explotar y el otro es guardar. Hermanos, es un deseo de intenso enojo que no desaparece. Pero muchas veces el enojo, este tipo de enojo, o esta palabra que se utiliza, que describe la Biblia, es el enojo que se interioriza, hermanos. Es el enojo que mantenemos por dentro, que no decimos nada, pero nada más estamos así con unas miradas así de... ¿verdad? No decimos nada, estamos todos colorados, así todos, pero es un enojo que se interioriza. Y recuerde que decía el hermano Newcomer o el hermano Biers, todo enojo que se interioriza un día va a explotar. Y todo enojo que se interioriza va a terminar en amargura. Entonces, dice aquí, quítese de vosotros todo ira, todo ese tipo de ese enojo que causa arrebatos, o quítese de vosotros toda ira, quítese de vosotros todo enojo, todo el que se interioriza. Quítese de vosotros toda gritería. Nuestra Biblia en español hizo el perfecto. Gritería es eso. Gritería, ¿verdad? Hablar, el gritar. No sé, yo me acuerdo que cuando a veces nos peleábamos, mi mamá decía, ¿qué pasó? ¿Y esas señoras del mercado o esas señoras que se están gritando y peleando? ¿Verdad? A eso se refiere. Gritería, gritería. Quítese de vosotros toda, nuestra Biblia traduce maledicencia. La palabra griega es la palabra blasfemia. Y nosotros tenemos una palabra en español, ¿verdad? Que es blasfemia. Esa es la palabra que se utiliza aquí. Maledicencia es la palabra blasfemia. Esta palabra, hermanos, significa hablar en contra de alguien de tal manera que se dañe o perjudique su reputación. Esta palabra se utiliza también la Biblia, Reina Valera lo traduce como injuriar. Hermanos, también esta palabra da la idea de calumniar. Quítese de vosotros esto, toda maledicencia, esta manera dañina de hablar, esta manera dañina que hace que perdamos el respeto a las personas. Ahora, en español tradujeron malicia como una característica, pero es muy interesante que tiene estas 4 y al final dice, y con toda malicia. La frase malicia da la idea como que malicia afecta a estas cosas. Y malicia, hermanos, es un sentimiento de hostilidad y fuerte disgusto, con una posible implicación de querer hacer daño. Alguien que es malicioso es alguien, hermanos, que quiere hacer daño, que quiere hacer perjuicio. Un comentarista lo resume así. La primera palabra, amargura, se refiere a la actitud. Las 2 siguientes, rabia, mire cómo tradujo el rabia e ira, se refieren a la disposición. Y las 2 últimos, grito y calumnia, se refieren a la forma de hablar. La palabra maldad, malicia, es una palabra que incluye la mala voluntad o la malicia. Arroja un velo sobre cualquier acción con la que esté relacionada. Lo que va a decir el comentarista es que con la forma en que Pablo lo escribió, es que podemos ser maliciosos, la amargura puede ser maliciosa. Hermanos, que la gritería puede ser maliciosa. Y hermanos, no muchas veces la razón por que decimos las cosas es para herir. Realmente queremos lastimar.
Eso es lo que está diciendo y ese es el asunto. Ahora, hermanos, todo esto tiene que ver con reaccionar. Por eso, hermanos, necesitamos actuar y no reaccionar. Hermanos, en las conversaciones, perdón, ¿me escuchan? ¿Sí? Como que aquí me salió que mi internet está inestable. Hermano, dejamos de oírlo como 2 minutos. Iba en la gritería, hermano. Okay. No se cree. ¿Ya me escuchan ahora? Sí, hermano. Ok, voy a volver a empezar. No, no es cierto. Ok, sí, yo creo que me avisó tarde. Sí me salió aquí su internet está inestable. Ok, ¿hasta dónde me quedé? Porque ya casi acabo. No, es cierto. Estabas en la malicia. Ok, bien. Estabas en la malicia. Ok, bien. Entonces, continuamos ahí, ¿verdad? El asunto de malicia. Ok, como decía, esa es la forma en que Pablo le escribió, es una cosa que engloba, no tener una amargura maliciosa o una gritería maliciosa. Ahora, hermanos, quiero hacer una aplicación aquí antes de pasar a la forma positiva de actuar. Lo que traté es la forma que reaccionamos y Pablo dice, quítese ese tipo de reacciones. La aplicación es esta. Las tormentas del conflicto, dicen los hermanos Rikushi, ellos escribieron un libro que se llama Amor que perdura. Las tormentas del conflicto, de hecho, prueban cómo estamos construyendo nuestro matrimonio. Es un libro para matrimonios, disculpen los solteros. Puedes pensar en los conflictos como los exámenes espirituales de Dios. Y esto aplica a unos solteros, ¿verdad? En sus familias. ¿Por qué son necesarios? ¿Por qué debe haber conflictos? ¿Por qué debe haber problemas? ¿Por qué hay este tipo de asuntos de problemas de comunicación? Mire lo que dicen los hermanos. Primero, son esenciales para proveer una evaluación realista de la condición de nuestro matrimonio. Hermanos, mire, déjeme ser muy cuidadoso con esto. Nuestro matrimonio se evalúa no por nuestras fotos de Facebook, ¿verdad? Que cómo estamos, que cómo nos planeamos, de cómo fingimos. No, nuestros matrimonios no se evalúan por nuestras fotos de Facebook. Nuestras familias no se evalúan por nuestras fotos de Facebook, sino por cómo resolvemos los conflictos, cómo reaccionamos a los problemas. Entonces, dicen los hermanos, los conflictos son la manera más realista de evaluar cómo está nuestro matrimonio, cómo está nuestra familia. Dicen los hermanos, cada desacuerdo es una oportunidad para los esposos. Yo podría, si usted quiere aplicar, para los padres, demostrar un liderazgo de siervos. Esto es tomar la iniciativa, ejercer autocontrol, practicar el escuchar y discernir el mejor plan para tomar. Y la verdad, hermanos, la Biblia sí enseña y sí pone, yo creo que el pastor a lo mejor lo va a enseñar, este asunto de los esposos debemos de ejercer un tipo de liderazgo, pero el liderazgo como el de Cristo. ¿Se acuerda que es el liderazgo como el de Cristo? Si alguno quiere ser el primero, sea vuestro servidor. Y bueno, los conflictos o los desacuerdos nos dan una oportunidad. Tercero, el conflicto expone nuestro orgullo y el poder de nuestro pecado. Nos recuerda de lo desesperados que estamos de gracia, misericordia y sabiduría de Dios. Los conflictos mandan a los cristianos humildes a orar y ponen a los cristianos orgullosos en la escuela de la humildad. Hermanos, aunque no los queremos, los conflictos son estos exámenes que Dios nos da. No lo escuchamos otra vez como 1 minuto, hermano. Ok, perdón. ¿Me escuchan ahora? Sí, hermano. No sé qué está pasando, perdón. Ok, bueno, vamos a tratar de terminar. ¿Hasta dónde me escucharon? De liderazgo como Cristo, hermano. Ok, bien. Entonces, es el segundo punto de los hermanos Rikushi, ¿verdad? Que en los conflictos, los esposos, los hombres, tenemos la oportunidad de tomar liderazgo. Y el tercero, hermanos, es que el conflicto expone nuestro orgullo.
el poder de nuestro pecado y nos recuerda lo necesitados que estamos de la gracia de Dios. Y eso es muy, muy importante. No nos gusta tener desacuerdos, no nos gusta tener problemas, pero son buenos, hermanos, son buenos. Ahora, aquí está. Hermanos, es muy interesante. Hay 5 vicios que debemos evitar y hay 3 virtudes que debemos practicar. Entonces, hay más cosas que debemos quitar de las que, y 3 cosas que debemos enfatizar. Dice aquí están las 3 cosas. Antes ser, primera, benignos unos con otros. Segunda, misericordiosos. Tercera, perdonándonos unos a otros. Se acabó. La forma en que reactuamos, la forma en que actuamos en las conversaciones, en la comunicación, es de esta manera. Ser benignos, ser misericordiosos y ser perdonadores. Ahora, ¿qué significa eso? Benignos. Hermanos, la palabra benignos es la cualidad de ser afables, considerado, humano, amable, comprensivo. Hermanos, este asunto de esta palabra es la palabra que se utiliza en 1 Corintios 13, ¿verdad? Cuando dice, el amor es sufrido. Ahora, ¿sabe por qué? Mire qué tremendo Pablo. Cuando dice que el amor es sufrido, es que el amor aguanta. O sea, alguien me hace daño, yo lo soporto. Y luego dice que el amor es ¿qué? Benigno. Significa que yo aguanto el mal y te regreso un bien. Te regreso un bien. Eso es lo que está diciendo aquí. Cuando hablamos de actuar, hermanos, imagínense en una conversación espinosa, en una conversación difícil, respondemos con bien. Respondemos con bien. Esa es la manera correcta. Por eso hablamos actuar y no reaccionar. Si alguien en nuestra familia anda con que se despertó con el pie malo o que anda con un espíritu malo, no somos Dios para ponerlo en cintura. Reaccionamos con bien, ¿verdad? Si alguien nos dice, ¿qué tienen de buenos? Pues hay muchas cosas de bueno que tienen los días, ¿verdad? Reaccionamos con bondad, benignidad. Ahora, siguiente virtud es la palabra misericordiosos. Esta palabra precisamente que Pablo ocupa solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la idea de la palabra es ser tierno de corazón. En Primera de Pedro, hermanos, se traduce como compasivo. Y por último, perdonándoos. La palabra que se usa aquí es la forma verbal de la palabra gracia y podría traducirse mostrando favor entre sí. Hermanos, la gracia es más amplia que el perdón, pero incluye el perdón, dice este comentarista. La última frase nos demanda una obediencia que no admite vacilación. Hermanos, cuando Dios por medio de Pablo nos está diciendo, actúen como con benignidad, con corazón tierno, con el perdón. Hermanos, la última frase nos deja sin vacilación, porque la última frase se puede leer así, como Dios también os perdonó, o como Dios también mostró gracia a vosotros en Cristo. Hermanos, la realidad es que fuimos perdonados antes de confesar. Fuimos perdonados sin merecerlo. Fuimos perdonados sin quedar a deber nada. Hermanos, la medida que debemos actuar es la medida que Dios trata con nosotros. Hermanos, por eso me gusta mucho y es algo muy bueno. ¿Cómo debemos tratar a los demás? De la manera que Dios nos trata. Hermanos, cuando usted tiene un problema, una dificultad, la conversación, usted está tratando a su esposo, su esposa, sus hijos, los hijos están tratando a los padres como Dios nos ha tratado. Porque dice aquí, de la misma manera que Dios os perdonó o mostró su gracia a vosotros en Cristo. Hermanos, yo sé que ya pasa el tiempo, ya estoy, nada más déjenme mostrarle unas diapositivas de la aplicación. Y nada más quiero avisarle, probablemente voy a tener una sesión más de la comunicación para sugerir formas prácticas, bien prácticas, para mejorar nuestra comunicación en la familia
y nuestra comunicación como esposos, ¿verdad? Nuestra comunicación en familia y nuestra comunicación como esposos. Déjame terminar con las aplicaciones. Un libro, un hermano, este libro, el libro que voy a citar se llama Cuando dos pecadores dicen acepto. Comenta, mira, está algo muy interesante. Su cónyuge, esposo o esposa, depende del caso, fue una elección estratégica hecha por un Dios sabio y amoroso, seleccionada por él para usted desde el principio del mundo. Su cónyuge es una parte esencial de la misión de rescate de Dios para su vida. A menudo un cónyuge juega su papel al levantar la temperatura del motor y calentar el aceite. Pero si somos sabiamente honestos, nos daremos cuenta de que Dios está detrás de todo, revelando el pecado familiar para que pueda ser superado por la gracia asombrosa. Déjeme decir esto, hermanos, si usted piensa a veces, no, es que ese carácter de mi esposa, la razón es que Dios está atrás trabajando sobre eso, en una misión de rescate. Y ahorita me va a entender por qué. Esta es una aplicación para los padres. La compartí esta semana por mi WhatsApp. Cuando estás frustrado, molesto, desanimado, falto de amabilidad, abusivo, amargado, sin gozo, vengativo o irritado como padre, no necesitas ser rescatado de tus hijos. Tú necesitas ser rescatado de ti mismo. Mis hijos son simplemente la ocasión, o podríamos aún decir así, la oportunidad donde mi corazón es revelado en palabra y acción. Hermanos, por eso les decía, es muy importante que el asunto de nuestras conversaciones y por qué nuestra comunicación a veces es tan mala y hay tantos vicios y tantas cosas malas, tantas cosas corruptas, es porque nuestro corazón está así, tristemente. Y los problemas o los desacuerdos son esa ayuda de Dios que lo revelan, que está ahí. Por eso, Deb Harvey, el mismo autor, sugiere unas aplicaciones que pueden encajar en los problemas de comunicación. Primero, en humildad, sospecha de ti mismo. Cuando hay un problema, déjeme de una vez poner bien el apellido del autor. Cuando hay un problema, hermanos, y usted está pensando que su esposo, su esposa, sus hijos o los hijos están pensando, es que mi papá, es que mi mamá, es que mi mamá ya va a empezar con sus cosas, ¿verdad? Cuando los hijos están pensando así, bueno, hay algo muy interesante aquí. Sospecha de ti mismo. En humildad, sospecha de ti mismo. Segundo, en integridad, revisa tu corazón. ¿Por qué te estás enojando? Recuerde, el enojo no es malo, hermanos. No debemos pensar que el enojo es malo en cualquier... No, recuerde que cuando aquí en este pasaje está Dios mandándonos a enojar y no pecar, ¿verdad? Y Dios nos ha dado el enojo para reaccionar en contra de la injusticia y el pecado. Entonces, en integridad debemos revisar nuestro corazón. ¿Por qué me estoy enojando? Tercero, admite que las circunstancias únicamente revelan el pecado que ya existe. Hermanos, si salieron cucarachas, arañas, tarántulas de nuestra boca, la realidad es que ya estaban ahí. Simplemente el problema o la conversación las hizo salir. Cuarto, enfócate en la gracia inmerecida. ¿Por qué debes responder bien? Bien. Porque nosotros hemos recibido gracia. Hermanos, hemos recibido gracia inmerecida. ¿Por qué nuestro esposo, nuestros hijos deben recibir gracia cuando ellos pecan contra nosotros? Porque Dios también así ha hecho con nosotros. Y no enfocarnos en los deseos no cumplidos. Ay, estos nunca me dejan descansar. Ay, estos nunca me dejan esto. O ay, mi esposo, mi esposa, siempre. Hay que enfocarnos en la gracia inmerecida. Hermanos, que Dios nos ayude en estas 4 reglas de comunicación. Y espero, hermanos, la próxima semana quiero darle, la próxima vez que me toque, quiero darle formas muy prácticas para poder poner estas 4 reglas en marcha ya.
Hermanos, usted va a ver, es más sencillo de lo que pensamos, mucho más sencillo. Que Dios nos bendiga. Gracias por su tiempo, gracias por su paciencia. Que el Señor le bendiga, hermanos.